voz de aullapastores, por su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Hasta ahí la lectura, mi amado hermano. Si vamos a inclinar el rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Nuevamente nos das la oportunidad de sentarnos a la mesa espiritual para poder recibir de ti, oh Dios, Padre, la enseñanza que usted tiene dispuesta para nosotros en esta preciosa noche. Ponemos en tus manos, oh Dios, Padre, todo lo que aquí tu Santo Espíritu quiera darnos a conocer, entendiendo obviamente, Señor, que eres tú el que nos vas a hablar. Y es usted a través de la Escritura el que va a hacer saber su voluntad para que nosotros la conozcamos y obviamente la podamos poner por obra. Ayúdanos, oh Dios, conforme pues a esa gracia y a esa misericordia, para poder, Señor amado, manifestar con todo conocimiento, pero también, oh Dios, con toda disposición, la obediencia a ese mandato. Gracias, Señor, nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Libro del profeta Zacarías, capítulo 11, si hemos dado lectura del versículo número 1 al 3. Es necesario, antes de dar inicio al desarrollo como tal, poder considerar varias formas en las que se han podido ver este pasaje bíblico, es decir, del verso 1 al 3. Hay bastante discrepancia a la hora de darle una interpretación literal al texto. De hecho, todo lo que aquí se menciona es simbólico o es una analogía o hasta podrían decir algunos que hasta una parábola. Sí, ¿qué es lo que se requiere o qué es lo que Dios desea transmitir a través de estos 3 versículos? Bueno, de primera mano, mi amado, el pasaje pareciera ser, como primera postura, pareciera ser el anuncio de un castigo venidero. Luego también se dice que el pasaje es simplemente un repaso de las malas experiencias que sufrió Israel a través obviamente de los tiempos, recibiendo también obviamente la reprensión debida por su alejamiento de Dios. Eso en cuanto, insisto, a las dos más, diríamos así, interpretaciones ajustadas a ese texto. Pero hay una tercera que dice que es un lamento que hace Dios por la desobediencia de todas las naciones que obviamente rechazarían a futuro al Mesías. Mi amado, sea lo primero, lo segundo, lo tercero, a nosotros nos toca obviamente desarrollar o estudiar el texto para tratar de sacar nuestras propias conclusiones y de esa forma también, claro que sí, poderlas ajustar a nuestras necesidades espirituales. No hay palabra que Dios haya mencionado, indistintamente para quien sea esa palabra, que no termina a la larga de seguirnos afectando porque somos parte de este mundo y somos parte de esa raza humana y dicho de una manera muy general, pues caída, pero restaurada sí por los méritos de Cristo. Ahora bien, versículo primero, ¿qué nos dice el texto? Sí, verso número 1. O Líbano, y se refiere obviamente a toda la región del Medio Oriente. Sí, de hecho, toda esa región se la podría reconocer como la región del Líbano. Ahora, oh Líbano, abre, dice allí, abre tus puertas. Y aquí nos menciona, y consuma el fuego tus cedros. Ahora, el Líbano obviamente es reconocido por este plantío, sí, por estos árboles, los cedros. De hecho, así como el Ecuador es reconocido en países extranjeros como exportador de banano, ¿verdad? No necesariamente, obviamente, se cultiva en todo el Ecuador, pero la región costera, sí, mi amado, creo yo que es la que mayormente resalta en este producto. Ahora, de la misma forma, en el Líbano, el cedro era una madera sumamente apreciada y de hecho servía para exportación. Ahora bien, ¿qué nos dice el texto? Cuando le menciona a esa región del Líbano que abra sus puertas, es decir, que permita que pueda llegar el juicio para consumir lo más valioso que ellos tienen, sus árboles. Mi amado,
difícilmente, si quisiera verlo de este plano así muy literal, difícilmente nadie abriría sus puertas sabiendo que hay una calamidad por venir. Al contrario, todo el mundo si sabe que viene, qué sé yo, como suele ocurrir, no sé si a usted le ha tocado estar en la región del centro, cuando hay ciertos alborotos, cuando hay por allí cierto tipo de desmanes. Lo que hace la gente, sobre todo en el sector de la bahía, es que apenas se enteran que hay bulla, lo primero que se hace es cerrar todos los establecimientos, agarran esas puertas metálicas y de un solo sopetón cierran sus negocios. Y claro, ¿lo hacen para qué? Para prevenir cualquier, en este caso, hurto que se pueda o cualquier alboroto que podría llegar a mermarle su mercadería. Pero sin embargo, en este pasaje bíblico, o si Dios, insisto, pareciera ser que le está haciendo una invitación a que reciba su juicio, pero de manera voluntaria. Ahora, dice el texto: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Eso como primer gráfico o primera alegoría o primer ejemplo que el Señor pone. Los tres que van a venir son lo mismo, pero cada uno en su respectiva región. Segundo, aúlla, le dice ahora, sí, en este sentido, al ciprés. Oh ciprés, porque el cedro cayó. Que, mira, aquí se refiere estrictamente, sí, a los árboles, pero insisto, es una alegoría porque los árboles, yo te pregunto, en este caso un árbol de mango con un árbol de naranja, si ve que viene fuego avanzando y consume al árbol de naranja, ¿qué hará el árbol de mango? ¿Qué hará? Absolutamente nada, sino esperar. ¿Qué cosa? La fatalidad de que en algún momento la llama, le toque a él y lo consuma también. Mi amado, esto, insisto, está parafraseado. Pero claro, mi amado, la idea de Dios al escribirlo o al ponerlo de esta forma es que la destrucción, y esto sí quisiera que usted lo remarque en su corazón sobre todo, la destrucción es eminente. La destrucción es inevitable. Te guste o no, diríamos así, abrir o no tus puertas para poder hacer que la calamidad ingrese a tu hogar. Mi amado, la calamidad igual va a ingresar, sea que tú la dejes pasar o sea que tú le pongas una tranca. Mira, mi querido hermano, mucha gente, voy a tomar obviamente los acontecimientos que usted y yo hemos vivido. Sí, obviamente que cuando la pandemia llegó, nadie quería contaminarse. ¿Verdad que es así? Nadie, absolutamente nadie quería ser afectado. La pregunta es, ¿el que se encerró más preveyó algo? Es decir, ¿evitó algo? ¿O igual la pandemia igual tocó su morada? Fue algo prácticamente inevitable. Todo el mundo, sea claro, unos demoraron más que otros. De pronto unos cayeron de entrada, ¿verdad? Sí, no lo sé, mi amado, su hábitat, su trabajo, su responsabilidad, tenía un contacto más, obviamente, diríamos así, más recurrente allá afuera y cayó más rápido también. Pero asimismo, los que demoraron, más tarde que temprano, igual cayeron. Y si por allí uno que otro quedó a buen recaudo, gracias al Señor, mi amado, ellos sí podrían decir con testimonio de que alguien en la familia cayó con el virus. ¿Sí? Ahora, cuando vuelvo, mi amado, al versículo número 2, también pues nos hace saber alegóricamente esta parte. Oh ciprés, que es otro árbol, porque dice aquí, aúlla ciprés, porque el cedro se cayó, o el cedro ha caído. Porque los árboles magníficos, ¿qué serán? Dice la Biblia. Son derribados. Aullad también, y va a otra región, a un lugar llamado Basán, donde justamente, diríamos, su producción es la encina, que es, mi amado hermano, un arbusto que produce aceite. Y allí nos dirá también, aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso, ¿qué terminará siendo? Dice allí, derribado. Versículo número 3. La calamidad sigue.
nos dice, voz de aullido, deja a un lado, diríamos así, la ilustración de los árboles y se vuelve ahora, mi amado hermano, en este caso a la labor más conocida dentro del pueblo de Israel. En este caso la labor pastoril. Y le dice, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia terminará siendo ¿qué? Asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán también será, dice allí, destruida. Ahora, estos 3 versículos, mi amado, curiosamente, están en el escenario bíblico como un punto, diríamos, o como un paréntesis, quisiera verlo de esta forma. Sí, como un paréntesis aislado tanto de lo que se narra en el capítulo 10, que ya lo analizamos, como lo que vendrá desde el verso 4 en adelante. Es algo, no lo sé, mi amado, es como un episodio separado de entre lo que ocurre al capítulo 10 y lo que ocurre al capítulo 11, versículo número 4 en adelante. Es como que Dios pone en el intermedio, yo no sé, bueno, antes, ahora ya no, pero antes, cuando uno iba al cine, estoy hablando de hace como más de 40 años, llamado, cuando uno iba al cine, sí, no daba una película, ¿cuántas películas daban? Daban 2. Y en medio de ambas películas, ¿qué daban? ¿Ah? Un receso, sí, pero también daban ¿qué cosa? ¿Qué pasaban a veces? Los trailers, los avances de la película. Claro, de pronto los avances de esa película en medio de las dos no tienen nada que ver con la película que voy a ver, pero es un episodio que a uno lo deja con gran expectativa de lo que podría llegar a suceder. Estos 3 versículos tienen esta característica. Es un avance de lo que habrá de venir. No sabemos por qué, y eso es, diríamos, lo incógnito de muchos, en este caso, analistas bíblicos, de que no le hayan cabida del por qué Dios dio estos 3 versículos, o por qué los encaminó dentro del libro de Zacarías. Ahora, yo entiendo, mi querido hermano, que el pueblo, si volvemos de una u otra forma a recordar las bases de Zacarías, si el profeta está dándole un mensaje de esperanza a un pueblo que ha regresado ¿de dónde? De la cautividad de Babilonia. Amén. Y el pueblo, si algo ya experimentó, fue juicio, fue aislamiento, ya experimentó hambre, necesidad, desolamiento, y ahora el pueblo regresa a casa. No lo sé, mi amado, pero si alguien regresa a casa, se sobreentiende de que ya todo quedó atrás, los malos tiempos, las necesidades, sí, de pronto sí, ese distanciamiento de lo suyo, todo ha quedado atrás. Y uno espera en ese regreso, espera, diríamos, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y Zacarías se encarga, mi amado, de dar un mensaje de restauración para los exiliados. Pero en medio de ese mensaje les da una sentencia de 3 versículos. Que a la verdad no es que son 3 versículos. Recordará también que eso ya se ha dicho en algún determinado momento o en muchos momentos de predicaciones, que los versículos son agregados. Sí, las numeraciones dentro de la Biblia son simbologías numéricas, pero agregadas. ¿Qué quiero decir? Que en la Biblia no deberían de haber ni capítulos ni versículos. Es un libro que simplemente tiene un principio, sí, y un final. Y allí usted encontrará, diríamos, de golpe, todo el mensaje del profeta. Entonces, en el versículo 1 al 3 lo hemos puesto simplemente para poder ubicarnos con facilidad dentro de la Biblia, nada más. Ahora, en el versículo 1 al 3 es un conglomerado de una unidad de juicios. Ahora, ¿para quiénes son los juicios? La idea creo que podría concentrarse, no necesariamente a mi manera de ver, para Israel, aun cuando toma escenarios dentro de la región del Líbano. Curiosamente aquí no se nombra ni a Jerusalén, ni a Samaria, ni a Judá, ni a ninguna otra tribu de Israel. Son juicios obviamente para naciones aledañas a Israel, por la región en la que se menciona. Habla de Basán, habla también del Líbano y otra región creo que se me escapa, que es versículo número, si no me falla la memoria,
Sí, bueno, Líbano tenemos allí en el versículo primero, en el verso número 2 tenemos Basán, y por último en la tercera tenemos, sí, en este caso la ribera del río Jordán. Que si bien es cierto, es un río, mi amado, por el cual pasa por en medio de la nación de Israel. Hay que ver desde dónde hasta dónde, si podría, diríamos decir, el juicio de Dios abarcaría. Si atravesaría también o afectaría a la nación de Israel, o seguiría su cauce para todas las naciones que reciban agua de este río. Ahora, algo es seguro, hay juicios de Dios. Eso sí, y juicios que de una manera muy superficial son inevitables. Ahora, ¿qué podríamos decir de acuerdo a lo que la Escritura también tiene que decirnos? Ahora, cuando vamos al libro de Zacarías, acompáñame por favor al capítulo número 10, un ratito simplemente. En el capítulo número 10, ¿lo tiene? Rescato algo, por lo que menciona en el verso 3, sobre todo, del capítulo 11 de Zacarías. En el capítulo 10, verso número 13, les recuerdo que esto ya fue motivo de estudio, no me voy a concentrar mucho en esto, pero sí quiero rescatar lo que dice este pasaje. Dice el Señor a manera de reclamo, y eso sí, literal, para quienes lideraban al pueblo de Israel. Dice, contra los pastores se ha encendido, dice allí, mi enojo, y castigaré ¿a quiénes? A los jefes. En pocas palabras, a los principales de la nación. Claro, ¿cuál fue la reclamación de Dios? De que ellos no habían ejercido su labor como Dios se las había demandado. Habían sido simplemente saqueadores, robadores, estaban más mirando sus bolsillos o su propia causa antes que velar por las ovejas del pueblo de Israel. Ahora, este texto, mi amado, sí, diríamos que lo rescato por lo que menciona en el versículo número 3 del capítulo 11 de Zacarías. ¿En qué sentido? Cuando Dios le dice a los pastores, aullad. Aullad, es decir, tomen una postura o una actitud tal cual como la tuviera cualquiera en desgracia. Entendiendo de que un pastor en Israel está para cuidar, no para ser cuidado. O por lo menos así se lo debería de asimilar. Un pastor debería de estar para cuidar, pero no para ser cuidado. Pero ahora quien se ve afectado no son las ovejas, sino son los que lideran a las ovejas. Mi amado, y eso sí, de una u otra forma, sí me da un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y no solamente para el pastor de una iglesia, sino para todos los que tienen la responsabilidad delante de Dios de tener a su cargo vidas. Que en cuyo caso no solamente lo es un pastor, también lo es un padre de familia. También lo puede ser, mi amado, alguien al frente de una nación. Lo puede ser, mi amado, al frente de pronto de una compañía. Mi querido hermano, todos de una u otra forma tenemos a nuestro cargo a alguien más por el que velar, a alguien más por el que cuidar. La Escritura, mi querido hermano, quisiera por favor que me acompañara al Nuevo Testamento. Venga conmigo a la carta de Tito. En el Nuevo Testamento, ¿sí? La epístola a Tito. ¿Lo tenemos? Carta a Tito, capítulo número 1. Nos dice el Señor, versículo número 5, verso número 5. Tomo esta referencia de Tito porque él fue puesto como ministro para una iglesia. ¿En qué lugar? En una isla llamada Creta. ¿Lo tiene? Dice el Señor, por esta causa, le dijo Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Cuál es su responsabilidad? Para que corrigieras lo deficiente y establecieses, por otro lado, ancianos
en cada ciudad, así como yo te mandé, o así como yo te lo he ordenado. Ahora, mi amado, diríamos así, esta exigencia de parte de Pablo a Tito, creo que se aplica también para cada uno de nosotros. Mi amado, Dios nos ha dejado, no en Creta, Dios nos ha dejado en este mundo, luego de haber conocido su nombre, obviamente, luego de haberlo conocido, nos ha dejado en este mundo para poder corregir todo lo que hacemos o lo que está con deficiencia. En un hogar, en un matrimonio, en un trabajo, en donde Dios nos ponga. Ahora, y esto, mi amado, con un solo fin, poder llegar hasta el punto de dejar gente que pueda continuar la obra. Como lo dice aquí en la última parte del versículo 5, para que establezcas también ancianos, que no es otra cosa más, con gente de experiencia en cada ciudad, así como yo te he mandado. Ahora, tomo esta referencia, mi amado, por lo que Dios reclama al liderazgo, sobre todo de una nación. Porque cuando retomo el capítulo 11 del libro de Zacarías, versículo número 3, el Señor ya aquí con ellos, con los que tienen supuestamente un liderazgo para poder guiar vidas, ellos ya están aquí, no con una segunda oportunidad. Ellos aquí están siendo sentenciados por su ineficacia. Están siendo ya, mi amado, sentenciados por su ineptitud. Y dice la Escritura, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia, es decir, lo grande que pudieron haber sido, ahora está en asolamiento. Es decir, todo ha quedado derribado. Estruendo de rugidos, dice aquí, de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán ha terminado siendo destruida. Ahora, no quiero andar mucho en esto, mi amado, pero sí quiero dar ciertos simbolismos y quiero que apunte. En primera mano, me quedé con el verso 3, pero es necesario dar algo en el versículo 1 y 2 también. Hablando de los cedros del Líbano. Con frecuencia, mi amado, y apunte, con frecuencia los invasores que iban a las regiones del Líbano acompañaban su hazaña de invasión con destrucción de sus bosques. Esto es un dato especial. Cuando la gente atacaba la región del Líbano, justamente iban no solamente a conquistar, sino que también iban a destruir. Y por lo general, mi amado, asolaban sus bosques. Mira, dicho de una buena forma, en la actualidad, cuando alguien quiere tener influencia militar en el Medio Oriente, pregunto yo, ¿qué es lo que quieren destruir o qué es lo que quieren arrebatar? El petróleo. O es una o es otra. O lo destruyen o se lo cogen. Entonces, la idea es la misma. En el Líbano, ¿qué es lo que quieren? O destruir o arrebatar su más valiosa riqueza. En este caso, no es tomarlo, es destruirlo. Mi querido hermano, y yo creo que aquí sí podemos sacar algo espiritual para nosotros. Porque tampoco quiero pasarme por alto estos 3 versículos sin dejar una premisa de parte de Dios para nosotros. Mi amado, yo creo que el juicio de Dios obviamente es inevitable. El mundo está esperando juicio de Dios. Nos guste o no nos guste reconocerlo. Que estamos como iglesia rogando, clamando, diríamos así, tratando de apaciguar la ira de Dios en medio de nuestra sociedad, que oramos por nuestras autoridades, que estamos intercediendo para que las cárceles sean controladas, que haya cierta estabilidad posiblemente en la sociedad, que ya no hayan crímenes, que ya no hayan sicariatos, que los muchachos abandonen la droga o que se vuelvan de una u otra manera a hacer las cosas que a Dios le agrada. Es la labor de la iglesia. Pero pareciera ser, mi querido hermano, que a veces la iglesia está nadando contra corriente, que no avanza. Ahora, no es nuestro problema avanzar o no. Nuestro problema es mantenernos, mi querido hermano, en ese clamor constante y en esa difusión de la palabra. Es nuestra labor, sea que avancemos o no. Pero cuando llegan noticias, así como hace 2 semanas, 3 semanas, la cárcel de Guayaquil estaba en su máximo, digamos así, punto neurálgico de mal, parecía un hervidero eso de maldad.
Cuando llegan, como lo pude notar, no sé si muchos pudieron considerar una noticia que mandaron al WhatsApp de la iglesia, que es poco habitual que lo hagan, pero me pareció correcto que lo hicieran. Al ver una gráfica de que venía un cómic o una serie de un superhéroe de DC Comics, me parece que es, ¿verdad? No es de Marvel, o DC Comics, ¿no? De DC Comics. ¿De dónde es, niño? De Superman. Donde aparece, sí lo vieron dentro del grupo de la iglesia, donde aparece un superhéroe que es muy considerado por los niños, sobre todo, en un plan o en una faceta de homosexualidad, besándose con otro superhéroe. Mi amado, yo digo, si yo veo eso hoy con nuestros hijos, con nuestro entorno social, yo digo, juicio viene. Juicio viene. Y eso es lo que Dios dice en esta palabra. Ahora, la labor de la iglesia es tratar de que lo nuestro no se dañe. De que nuestros hijos digamos así, no admitan esto en sus corazones. Y que el entorno que nos rodea, nuestra familia, nuestras amistades, el barrio, traten de apercibirse porque somos luz para ellos, creo. O deberíamos de serlo. O somos sal para ellos, para poder sazonar a través de Cristo sus vidas. Pero ¿la iglesia podría cambiar esto? No. De hecho, esto es boom en la sociedad. Y eso se va a acarrear, sí, como una raya más al tigre, como dicen por ahí algunos, para que el juicio que ya está establecido por Dios venga con mayor prontitud. ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo? Créame que me parece algo totalmente absurdo poder desdibujar aún lo que posiblemente, mi amado hermano, un día fue motivo de atención hasta familiar. ¿Quién de ustedes no se sentaba aún con sus hijos a ver cómics? Eso es como tratar de presentar a Bugs Bunny como ahora un conejo homosexual. Algo es seguro, mi amado. La Escritura, en la carta a los Romanos, porque si quisiera, por favor, ver la postura divina, no me puedo pasar por alto en ese sentido. ¿Qué es lo que Dios podría decir de cosas como estas? Porque insisto, mi amado, los juicios de Dios son inminentes. En el primer capítulo, mi querido hermano, capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo número 28. ¿Lo tiene? Y leeré hasta el verso 32. Romanos 1, verso 28 al verso 32. Dice el Espíritu de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto creo que es demasiado cierto, sobre todo en nuestra sociedad. Yo te pregunto, cuando alguien trata de, bueno, el creyente lo hace, cuando un creyente quiere, como ahora utilizan el término emprendimiento, levantar un negocio, sí, creo que considera a Dios antes de hacerlo, para poder dar un paso. Creo que me equivoco o no. Cuando un hijo de Dios quiere hacer algo, lo primero que hace es filtrarlo, sí, por la voluntad de Dios. ¿Verdad que es así? Cuando alguien quiere en Dios, obviamente, honrarlo, respetarlo, hacer que Él esté agradado de lo que hacemos, todo lo pone en oración, todo lo pone en consejo, todo lo pone bajo la palabra. Pero la sociedad, obviamente que no lo hace así. Y dice el verso 28, como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, ¿para qué? Para poder tomar sus decisiones, para poder sacar sus emprendimientos. Dios los entrega, dice la Biblia, a una mente reprobada, para
hacer, es como que Dios le dice, es como que Dios los avala y dice, no me quieren considerar a mí, perfecto, no te preocupes. Entonces, si yo no soy tu motivación para hacer las cosas, entonces hay otro que sí lo es. Y claro, si no es Dios, es Satanás. Eso sí te lo podría asegurar. Si no es Dios el que te rige, entonces ¿quién? Yo sé que se oye un poquito fuera de pronto de contexto, pero hermano, en el mundo solo hay dos tipos de personas. Visto de una óptica muy, digamos así, muy grande. O somos de Dios o somos del enemigo. O los que se salvan o los que se pierden. No hay términos medios. ¿Me entiende? No hay términos medios en la sociedad para con Dios. O somos suyos o no somos de Él. Y si no somos de Él, hay quienes disfrazan de pronto el resultado y dicen, no, lo que pasa es que yo estoy en un lugar intermedio. ¿Intermedio de qué, mi amado hermano? Si aquí no hay purgatorio. Aquí no hay, mi amado hermano, una sala de espera para poder, diríamos, ver a dónde me decido. Mi hermano, o soy o formo parte del reino de los cielos o formo parte del reino de las tinieblas. No hay puntos medios. Y el texto, mi hermano, empuja eso. Como Dios no está en sus vidas, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no. Claro, y al estar bajo la mente reprobada, que es la mente del maligno, mi amado, lo que viene en el versículo 29 es como decir, el anillo que me queda. Y punto. ¿Qué es lo que hace el maligno? Y ahí nos dice, están atestados. El término atestado, si lo quisiera ver como un sinónimo, es están llenos hasta el cocote. Estar atestado es como estar empanzurrado luego de haber comido, pero hasta más no poder. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos han comido así alguna vez? ¿Verdad? Está de pronto, es que no voy a volver a comer esto, y digo, se lo manda. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, como que se parece a nuestra sociedad. ¿O no? O como que se parece a lo que el mundo está viviendo. Y la lista pareciera ser interminable. Y aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quiénes? Estos, sí, ellos lo entienden. Esto sí me impacta, porque todos ellos que forman parte de nuestro círculo social y practican estas cosas, ellos saben quién es Dios. Saben quién es Dios. Un día se me dijo, antes de seguir leyendo, a manera de una pregunta, y esto me recuerdo que ocurrió en el seminario donde yo daba clase en su debido tiempo, alguien me dijo, pastor, Cristo no puede venir. Y yo le digo, ¿por qué lo dices? Así me lo dijo, Cristo no puede venir. Digo, ¿por qué me lo dices? Porque todavía el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Y yo le digo, y le pregunté, bueno, fui un poquito sarcástico y decirle, ¿y quién dice? Tú. ¿Quién lo dice? Es que Cristo, es que todavía no se le ha predicado y me dijo en tal región. De verdad. ¿Tú estás seguro de eso? De pronto no se lo ha predicado, dicho de una forma un poquito más así superficial, no se lo ha predicado en este tiempo, pero ¿y qué hay de los tiempos pasados? A veces pensamos, mira, cada generación, quisiera ser práctico, en el siglo XX creo que quedaron todavía ciertos puntos en el mundo entero
que el evangelio no llegaba, según el criterio de la gente o la generación del siglo XX. Si me voy al siglo XIX, obviamente la población era menor y las regiones eran menores, más pequeñas también. Yo te digo, en cada generación, si de pronto en el año 1800 se llegó a predicar en Australia, de pronto en los años 1900 ya Australia no fue predicado el evangelio. Pero la pregunta es, ¿se predicó el evangelio en Australia? El hecho de que tú no hayas estado allí, que tú no lo hayas comprobado, que en tu generación no se sepa, no significa que el evangelio jamás haya entrado ahí. Si aquí me dice que dejaron a Tito en Creta, ¿qué año? Aproximadamente en el año 70 u 80 después de Cristo. Si en la actualidad, hoy yo viajo a Creta y no hay ni un cristiano, ¿qué puedo decir? Ay, Creta no ha sido evangelizada. Estoy siendo objetivo en mi época, pero pregunto, ¿a Creta ya se le evangelizó? Hace rato. Que el evangelio no haya podido, ¿qué cosa en Creta? No haya podido haber permanecido en esa fe. Eso ya no es problema de Dios. Ya Creta fue evangelizada y punto. Que no lo haya sido ahora, en el siglo XXI, y eso es otra cosa. Y así traté de explicar esta postura a este joven que me preguntó. Y le dijo, ay, es verdad, ¿no? Ay, yo no había tomado en cuenta eso. Mi amado, ¿qué es lo que quiero decir? El mundo entero ha escuchado el evangelio, ha escuchado de Cristo, pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y cuando alguien no aprueba tener, cuando una nación, un país, una región, un continente no quiere tener en cuenta a Dios, mi amado, eso no impide de que Dios, porque ellos no lo quieran tomar en cuenta, de que Dios tenga que darle largas a su juicio. Por eso es que en Zacarías, lo inevitable para una sociedad, para un morador de esta tierra, que en algún momento sí escuchó del evangelio. Mira, Faraón escuchó del evangelio. Para mí, ¿qué quiero decir? Que para mí Egipto ya fue evangelizado. Y vaya que tuvo un pregonero. ¿Quién? Moisés. Mira, la generación de Noé, mi amado hermano, Noé no es que se puso a andar recorriendo todo el mundo conocido de su época. Él simplemente fue un pregonero de justicia en la región donde él vivía. Pero si él lo escuchó, se me ocurre, alguien de la región del Líbano, solo él lo escuchó y luego regresó a su tierra. Ahora, que él se haya querido quedar callado y no compartir lo que escuchó de Noé, ya no es problema de Dios. El atalaya recibió el mensaje. Si él calla, mi amado, el pecador muere por su juicio y el atalaya con él. ¿Me entiende, mi querido hermano? Si en tu casa tú dirías, uy, mi Dios no puede venir, Cristo no puede venir porque en mi casa todavía falta mucha gente para que escuche el evangelio. Discúlpame, pero si una persona de una familia escuchó del evangelio, ya toda la familia, mi amado hermano, está expuesta delante de Dios. Y no es culpa de Dios que tú, que perteneces a toda una gran familia, hayas cerrado tu boca y te estés comiendo lo más importante para ellos, el mensaje de la salvación. Yo tengo mucha familia, no aquí en Guayaquil, en la sierra, muchísima. Cuando después como de 30 años Dios me dio la oportunidad de regresar como un hijo de Dios, tuve que predicar el evangelio. Ahora, ya les prediqué. Es responsabilidad de ellos ahora transmitir el mensaje. Si ellos callan, mi amado, ellos llevarán culpa. Si yo hubiera callado, la culpa hubiera recaído sobre mí de manera directa. Amado hermano, en el verso 32, para terminar esta parte de Romanos, ligándola obviamente a Zacarías,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lo curioso es, lo paradójico es que los que entendieron el juicio de Dios, ¿quiénes eran? Eran los que estaban viviendo en injusticia, fornicaciones, perversidades, avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, homicidios, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, obedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ellos entendieron. ¿Qué cosa entendieron? El juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos, pero no de algo bueno, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hoy por hoy, tomando el ejemplo de esta referencia que se publicó, toda la organización LGTB está celebrando un logro. Por supuesto. ¿Me entiende? Mi querido hermano, no solo que son dignos de muerte, sino que quienes también se complacen en celebrar este tipo de, entre comillas, logros, mi amado, también corresponden al mismo juicio que Dios les va a dar. Cuando retomo el libro de Zacarías, por eso no quería dejar pasar por alto estos 3 versículos, que parecen ser que desentonan de la continuidad de lo que se decía en el capítulo 10, pero no es que desentonan, es lo que Dios, mi amado, creo que Dios prevé. Como un día se predicó acerca de ese tema, Dios prevé que aún en medio de un futuro glorioso para Israel, mi amado, siempre habrá una fruta de discordia para querer malograr el plan de Dios. Y quisiera darte con hechos bíblicos cómo Satanás va a malograr el reino más ejemplar del mundo entero, el reino milenial de Cristo. En el libro de Apocalipsis, no lo sé, pero digo yo, si Jesús está reinando, mi amado hermano, todo debe de ser color de rosas, ¿verdad que es así? Si Jesús está reinando en la tierra, como lo hará, luego de los juicios iniciales de Dios, Satanás, en un abrir y cerrar de ojos, le dañará el plan de gobierno a Jesús. Ven conmigo, por favor, al último libro de la Escritura. En el capítulo número 20. ¿Lo tiene? Y dice versículo número 4. Y de ahí me saltaré un poquito más adelante hasta el versículo número 9 y 10. ¿Lo tiene ya? Dice el Señor: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y quienes no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, es decir, los que no recibieron esas marcas, y vivieron y reinaron con Cristo. Dice allí, ¿cuánto tiempo? Y reinaron con Cristo 1000 años. Diría cualquiera, qué bendición, qué gloria. Verso 5. Pero los otros muertos, es decir, los que no pudieron resucitar, los que no volvieron a vivir hasta que también se cumplan 1000 años, esta es la primera resurrección, dice allí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él o con Jesús. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Mi amado, reinar con el Señor creo que es nuestro mayor anhelo. Es nuestra más grande
digamos así, meta por alcanzar. La salvación es la primera. Esto del reino milenial de Cristo es algo que también espera la iglesia, estar reinando 1000 años con Jesús. Diría cualquiera, ¿quién podría ponerle a ese reinado un pare? Y la pregunta es, ¿por qué 1000 años? ¿Por qué no por la eternidad? Por una razón, por esta. Verso 7, léelo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. El mundo en este pasaje bíblico está siendo gobernado ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesús. Yo te pregunto, un reino mundial con Jesús a la cabeza y su iglesia, nosotros, yo te pregunto, ¿qué podría salir mal? Así te lo digo, así de plano. ¿Qué podría salir mal? Jesús al comando del mundo entero y su pueblo ayudándolo para juzgar a las naciones. Dicho de otra forma, ¿quién no quisiera estar bajo el gobierno de Jesús? Usted ya se cansó de muchos políticos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos ofrecen paz y nadie la logra. Todos ofrecen estabilidad y nadie lo logra. ¿Tú crees que Jesús no podría traer paz al mundo entero? Por supuesto, va a traer paz, va a traer prosperidad, va a traer salud, va a traer todo lo bueno. Claro, va a ser un gobierno exigente también. No se podría esperar de otra manera, pero será un gobierno justo. La pregunta clave es, si todo es color de rosas cuando Jesús gobierne, ¿cómo es que Satanás le tira abajo el gobierno a Jesús? El versículo número 8 es de espantarse. Si el mundo entero está siendo gobernado por Jesús, ¿cómo es que el diablo logra éxito en confundir a quienes? A la gente que está siendo gobernada por Jesús. Y eso, mi amado, este pequeño texto que es simplemente de 2 versículos, así como parece ser que nada va a hacer fracasar el reino de Jesús, así también en el versículo número 1 al 3 del capítulo 11 de Zacarías, que pareciera ser que nadie va a lograr tumbar lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Mi amado, aparece un escenario de juicio en ese capítulo de Zacarías 11, y así también aparece en el versículo 7 y 8. Satanás logra, ojo, a los que están siendo gobernados por Jesús, los vuelve a engañar. Los vuelve, mi amado, en contra de Jesús. Mira, lee, no me crea a mí. Ya analizaremos esto, obviamente, en el estudio progresivo del libro de Apocalipsis, pero dice la Biblia, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en los 4 puntos cardinales, y toma como referencia, obviamente, alegórica, y eso lo estudiaremos en su momento, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, ¿Jesús dónde está reinando estos 1000 años? ¿Solamente en Israel? No, Jesús está reinando en todo el mundo. Pero Satanás, mi amado, vuelve a engañar a las naciones y hará levantar a todos los reinos para que ataquen Jerusalén. Mira tú, mi amado. Qué curioso, cómo en medio de una bonanza tan larga, 1000 años son 1000 años, cómo en medio de una bonanza tan larga, mi amado, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, Satanás es suelto y vuelve a zarandear a todas las naciones de la tierra. Claro, no engañará ya a los resucitados, porque en ellos ya hay una nueva simiente. ¿La simiente de quién? De Jesús en nosotros. Pero a las naciones se las volverá a meter en el bolsillo. Mi amado, para concluir, Zacarías capítulo número 11, versículo número
Número 2, mire que le di la referencia de los cedros. Dice, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, diría cualquiera, porque tu vecino se vino abajo. Porque los árboles magníficos o los grandes son derribados, diría cualquiera, a mí no me va a llegar el mal. Mi querido hermano, no pienses que porque, obviamente, estamos hablando hipotéticamente, si cae el de la izquierda, la Biblia dice que así caigan a tu diestra 1000 y 10.000 a ti. Y yo creo esa palabra. Y digamos así, y me agarro de ella. Pero también sé, mi amado, que si me descuido de vivir conforme a como Dios me lo dice, mi amado, no solo van a caer 1000 a mi diestra y 10.000 a mi izquierda, mi amado, yo también voy a caer. ¿Sí me entiende esta parte? No digas, mi amado, no, que yo no voy a caer simplemente porque lo dice. No, esto es porque deberíamos de estar siempre agarrados de las manos y de la obediencia de Cristo. Ahí es cuando uno no cae. Pero si al uno votan y al otro votan, y si tú estás viviendo chuecamente, mi amado, a ti también te van a votar. Dice pues el Señor, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Aúlla, encinas de Basán, porque el bosque espeso es talado, o lo que es igual, derribado. Ahora, ¿qué tenían en común estas regiones? La idolatría, claro que sí. La idolatría. Y toma como referencia los árboles, porque era en ellos donde se plasmaba, se tallaba a los dioses paganos de la fertilidad. Sobre todo a un dios llamado Acera, que eso ya lo hemos visto. Voz de aullido de pastores, o diríamos dicho de otra forma, voz de aullido de gente que supuestamente debería de estar liderando, por su magnificencia, es ahora ¿qué cosa? Asolada. Estruendo de rugidos, esto me interesa, estruendo de rugidos de cachorro de leones. Ahora, hay un texto bíblico que no lo tengo en consideración, pero creo que sí calza. Ven conmigo al libro de los Proverbios, me parece. Sí, quisiera ver algo. Aquí creo que lo tengo. Aquí está, sí. Proverbios capítulo 30. Esta expresión que dice el versículo número 3 me recuerda mucho a lo que algo dice el libro de los Proverbios. Capítulo número 30, verso 33. No pierdas Zacarías porque vamos a leer comparando estos textos. Esto es una paráfrasis aquí. Y mira lo que dirá. ¿Lo tiene? Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Y aquí dice, estruendo de rugidos de cachorros. ¿Lo tiene? ¿Sí? Sí, capítulo 30, verso 33. ¿Sí? Leeré Zacarías en este momento y luego leeré el capítulo 30. Dice, estruendo de rugidos de cachorros de leones. Pregunto, antes de leer Proverbios, ¿por qué puede rugir un león? Hablando de un cachorro. Lo general es por hambre. Por hambre. Es decir, hay una razón por la cual podría llegar a rugir. Y en este caso lo común es por hambre, por lo general. Dicho esto, los cachorros, mi amado, están rugiendo, ¿sí? Y obviamente, mi amado hermano, así como un cachorro puede llegar de manera natural a rugir por hambre, así como un niño de manera natural podría llegar a estar llorando por algunas razones, y sobre todo cuando es recién nacido, creo que son muy específicas esas razones. Primeramente puede ser por hambre, porque está posiblemente, ¿qué cosa? Está sucio. Y por último, que es una razón muy común, porque simplemente, mi amado hermano, podría estar teniendo algún tipo de dolor. Son las tres causas más comunes por las que un niño puede llorar.
El yo está ligado a una razón de ser, así como los cachorros. Ahora, ¿a dónde quiero guiar o a dónde quiero llegar con todo esto? Con lo que dice el verso 33. ¿Qué dice? Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. Y así también, ciertamente, el que se suena demasiado fuerte la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira va a causar contienda. Y esta última parte es lo que me llama la atención. Claro, las analogías son ahí, efectivas. Mi amado, si nosotros provocamos a ira a Dios, vamos a causar desgracia y calamidad para nosotros. Si esta sociedad, así como se está conduciendo, continúa en su desenfreno, mi amado, nos va a hundir. Dicho de una forma muy genérica, nos va a hundir a todos. Yo sé que la iglesia no será hundida, pero nuestra descendencia va a ver la caída de su generación. Así como vamos. Cuando un cachorro ruge, mi amado, por una sola razón es por hambre. Y así como viene, sí, a través del rugido una necesidad, así también sobre este mundo, sobre esta sociedad, mi amado, tal cual como se conduce, está provocando la ira de Dios. Creo entender por qué Dios puso estos 3 versículos a este pueblo, para que no se confíe desmedidamente de la grandeza de la misericordia que Dios le estaba dando. Por lo menos esa explicación es la que yo he logrado concluir. El pueblo está ahora de una u otra forma acomodado, con una ciudad amurallada, con un templo construido, con deudas pagadas, porque recordará usted que ya se les había quitado el agravado de los intereses, que estaban muchos judíos cobrando altísimas sumas de dinero por intereses y deudas. Ya la deuda estaba perdonada, saldada. Parecía ser que ahora Israel iba a encontrar, digo yo, el nuevo horizonte que Dios les había prometido. Pero Dios no se equivocaría. 400 años más tarde, después del libro de Zacarías, juntamente con Malaquías, el pueblo, mi amado hermano, sí, 400 años después, estaría matando al Salvador. Curioso, ¿verdad? 400 años más tarde de estas profecías, estarían crucificando a Jesús en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Y con eso provocarían una ira terrible sobre misma Jerusalén. No ahora, el domingo que estamos justamente analizando la muerte de Jesús, ya estamos por la ruta del Calvario. Hemos visto en este último día domingo cómo Simón de Cirene carga la cruz. El sábado, perdón. Sí, mi amado hermano, bueno, espero este sábado, creo que no vamos a poder porque tenemos aniversario. Mi amado, cuando lleguemos a la muerte de Jesús, cuando Él entrega su espíritu, mi amado, algo terrible ocurrirá a consecuencia de ese, digamos así, de esa muerte inocente de nuestro Salvador. Juicios que jamás antes se vio en Jerusalén, el pueblo de Jerusalén los verá. Eso lo voy a estudiar bajo la marquesina de ciertos historiadores bíblicos que creo yo que usted debe de saberlos. No solo que el velo se rasgó, no. No solo que ciertos sepulcros se abrieron, muchas calamidades, mi amado, de allí se desprenderían. Y eso lo veremos, ¿sí?, dentro de este estudio. Mi amado, todo lo que el hombre está sembrando, vamos a cosecharlo. Me apena, créame, con gran dolor se lo digo, me apena ver cómo los niños están tomando inclinaciones homosexuales. Usted no sabe cuánta gente viene a mí pidiendo consejo por esto. Me apena enormemente ver cómo niñas están en una guerra para definir su sexualidad. Y si a esto le sumo que los padres han abandonado su responsabilidad de ser
educadores de sus hijos, consejeros de sus hijos, y solo se han dedicado a ser proveedores, solo eso, proveedores. Mi amado, estamos entregando a nuestros hijos en bandeja de plata, como se entregó la cabeza de Juan el Bautista, mi amado, a este mundo, para que el mundo define el horizonte de nuestra descendencia. Tengamos cuidado, mi amado hermano. Donde está, dijo Jesús, donde está el cuerpo muerto, ahí también estarán las águilas, listas para comer la carroña. Así como en medio de la generación de los creyentes, donde está, mi amado hermano, un hijo de Dios, está también allí su bendición. Donde hay despreocupación, donde hay falta de involucramiento, habrá también el derribamiento de una generación que se está pudriendo. Ya nada asombra, ya nada nos llama la atención. Pero así como vamos, mi amado, superaremos las generaciones de Noé y de Sodoma y de Gomorra. Así como vamos. Tengamos mucho cuidado. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar más de Dios. Es tiempo de cumplir nuestra función. No podemos callar. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su eterno evangelio. Aleluya. Oremos al Señor. Amado Dios, el diablo está engañando. Y está adquiriendo mayor terreno. La iglesia se opaca y su luz se apaga. Nuestro país, al igual que muchos otros, sufren las consecuencias de las